Te lo digo ya, necesito unas vacaciones urgentes. Bueno, María, no te quejes, ya estamos acá. Este es el lugar. Primero la subestación de gas y después el recorrido para explicar lo de la electricidad. Pero ¿cómo? ¿No nos convenía hacer primero lo de la electricidad y después lo del gas? No, porque la subestación de gas cierra. Yo ya tengo todo organizado. Sí, eso es lo que me preocupa. Ay, Mariana, por favor, no soy un improvisado y lo sabes. ¿No? Tenés todo controlado, ¿no? Por supuesto. No se te escapa ningún detalle. Ninguno. ¿Y por qué tenés dos zapatos diferentes? Bueno, a Einstein también le pasaba. Me podrías haber avisado lo de los zapatos, ¿eh? Bueno, es que recién me di cuenta cuando vi que caminabas rengo. Además, ahora tenés los zapatos de seguridad. Hola, somos Mariana y Enrique Moravia. Esto es Energías Eficientes, serie en la que repasamos cómo se produce, transporta y distribuye la energía en la Argentina. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todos, pero que en general pasa desapercibido. Cada vez que utilizamos el gas o la luz en nuestra vida diaria, no nos detenemos a pensar en el camino que esas energías realizan para llegar hasta nosotros. Hoy vamos a seguir el viaje que hacen el gas y la electricidad para llegar a nuestras casas. Esto nos va a ayudar a entender el impresionante recorrido que transita la energía cada vez que realizamos un acto tan simple como prender la luz o encender una hornalla. El gas natural, junto con el petróleo, son combustibles fósiles. Los seres vivos del pasado, principalmente los vegetales, se han convertido durante millones de años en petróleo o gas, o sea, hidrocarburos, que el hombre extrae de las entrañas de la tierra. La producción y el consumo de gas natural crecen mucho en el mundo y en nuestro país. El gas es un combustible limpio porque es baja su emisión de gases contaminantes. Produce menos dióxido de carbono que el petróleo y que el carbón. Y sabemos que el dióxido de carbono es uno de los principales gases causantes del calentamiento global. Amor, ¿qué haces? ¿Qué? Estoy escuchando el sonido de la energía de la Tierra. Ahí abajo tenemos todo. Después vas a tener que escuchar el sonido de mi voz cuando esté con toda la ropa sucia. El gas natural es una mezcla de gases combustibles que se encuentran en el subsuelo, donde suelen hallarse junto a hidrocarburos líquidos, o sea, el petróleo. Antes el gas era tratado como un residuo más de la extracción de petróleo. Por eso se tardó más tiempo en explotarlo. ¿Por qué pasaba eso? Simple. Almacenar y usar el petróleo, un líquido, era sencillo, pero nadie sabía todavía cómo almacenar el gas. Pero eso cambió cuando se perfeccionó la técnica de licuar el gas, o sea, convertirlo en líquido. Reduciendo la temperatura del gas a menos de 160 grados bajo cero y comprimiéndolo, se lo vuelve líquido. También el uso de tuberías aptas para resistir la presión posibilitó la construcción de extensos gasoductos. Eso solucionó el problema del transporte del gas. O sea que si yo quiero, ahora puedo mandar gas a España, por ejemplo, a través del mar, o a Marruecos, o a la Costa Azul, todos centros turísticos muy lindos. Sí, ya entendí. Tenés ganas de vacaciones, pero no perdamos el eje, Marian. Lo que se puede hacer es llevar el gas desde el yacimiento hasta la costa por un gasoducto. Ahí se lo licúa. Luego se lo transporta en barco en forma líquida. Lo reciben en otros puertos y ahí lo vuelven a su estado gaseoso. Pero en la Argentina no es necesario hacer todo eso, porque tenemos yacimientos de gas natural y gasoductos para transportarlo y distribuirlo en su estado gaseoso original. Veamos cómo es el viaje que hace el gas natural, desde donde se extrae hasta donde se consume. Este es un esquema del gas en un yacimiento. Aparece de color rojo en la parte superior.
Debajo, en verde, está el petróleo. Y debajo de todo, agua, celeste. Todos estos fluidos se encuentran en los diminutos poros de las rocas, como si fueran esponjas absorbentes. La cadena del gas es así. Las empresas productoras extraen el gas de los yacimientos. Las empresas transportistas son las responsables de los grandes gasoductos y de trasladar el gas desde el yacimiento hasta el punto de entrega al distribuidor. Y las empresas distribuidoras son las que llevan el suministro de gas a los consumidores. La planta Ordoqui, ¿en dónde estamos? ¿Qué lugar ocupa en esta cadena? A eso vamos. Veamos este esquema. Primero, gasoductos de distancias cortas conducen el gas natural de los yacimientos hasta las plantas de tratamiento de gas natural o plantas separadoras fraccionadoras, que suelen ubicarse en los mismos yacimientos o cerca de ellos. Luego de los procesos de separación, el gas ya tratado entra a los sistemas de transporte, o sea, los larguísimos gasoductos, para ser despachado a los consumidores industriales, comerciales y domésticos. A veces, el gasoducto debe cruzar montañas, ríos o desiertos. Es una gran tarea de ingeniería con enorme inversión. Este sistema de transporte resulta tan eficiente que existen miles de kilómetros de gasoductos. ¿Y Ordoqui? ¡Ya va, Mariana! Un gasoducto está formado por tuberías de alta presión que transportan gas entre puntos de abastecimiento y de distribución a las áreas de consumo. Los gasoductos tienen estaciones compresoras a intervalos que pueden variar entre 50 y 250 kilómetros aproximadamente. Una compresora de gas es esta, la subestación Ordoqui. Exacto. La función de una subestación compresora es elevar la presión para permitir que el gas continúe su transporte a través del gasoducto. Después, el gas entra al sistema de distribución, donde la presión se baja para ser llevado a los consumidores finales, o sea, nuestras casas, comercios e industrias. Para uso doméstico, el gas llega a nuestras casas a través de pequeñas tuberías y cada usuario tiene su medidor individual. Es decir, que la distribución se organiza de acuerdo a la presión del gas, alta, media y baja presión. ¿Y antes cómo era? ¿Siempre se usó gas natural? Estaba esperando esa pregunta. Antes se usaba otro tipo de gas, el gas manufacturado. ¿Y cuál sería la diferencia entre el gas manufacturado y el gas natural? También esperaba esa pregunta. El gas natural se saca de los yacimientos subterráneos que ya mencionamos. El manufacturado lo hace el hombre destilando el carbón mineral. Este tipo de gas se consumió a lo largo de 100 años aproximadamente, durante gran parte del siglo XIX y la primera mitad del XX. Esto marca dos periodos importantes en la historia del gas en Argentina. La etapa del gas manufacturado a partir de 1824 y la del gas natural desde 1945. El gas manufacturado en las usinas no se inyectaba directamente a la red de distribución, sino que previamente era almacenado en voluminosos recipientes cilíndricos denominados gasómetros, que estaban ubicados en puntos estratégicos de las ciudades. En Buenos Aires, por ejemplo, uno de esos gasómetros quedaba cerca de la cancha del Club de Fútbol San Lorenzo. Disculpame, te corrijo. A la misma cancha de San Lorenzo se la llamaba gasómetro por su estructura externa similar a la del depósito que contenía gas. En donde puede verse un gasómetro, obviamente en desuso, es en Avenida Constituyentes y General Paz. Ah, o sea que los gasómetros son vestigios de una etapa ya superada. Sí. En 1945 se creó la Dirección General de Gas del Estado. 4 años después se concretó una de las más grandes obras de la ingeniería argentina, el gasoducto Comodoro Rivadavia-Buenos Aires, de 1.600 kilómetros de longitud. Esta obra fue fundamental en la historia del gas en Argentina. Implicó el pase de uso de gas manufacturado a natural, solo en Buenos Aires, de 570.000 usuarios. La permanente expansión del consumo exigió la construcción de nuevos gasoductos en las 5 décadas posteriores a fin de satisfacer la creciente demanda domiciliaria, industrial y de las centrales termoeléctricas que queman gas natural para generar electricidad. El gas natural que se extrae del subsuelo se encuentra distribuido en nuestro país en 5 cuencas hidrocarburíferas. Tenemos la cuenca del noroeste, la cuenca cuyana, la neuquina, la del Golfo de San Jorge y la cuenca austral o de Magallanes.
Las principales provincias productoras de gas natural son Neuquén, 55%, Salta, 14%, Santa Cruz, 10%, Tierra del Fuego, 10% y Chubut, 4%. Entre otras provincias se reparten el 7% restante. La red de gasoductos en nuestro país está constituida principalmente por 5 sistemas. El del norte, el del centro-oeste, el del oeste, el NEUBA, Neuquén, Bahía Blanca, Buenos Aires, y el del sur. Además de estos 5 principales, se destacan el gasoducto entrerriano, el de la costa, el patagónico, el de Santa Cruz Norte y el de Santa Cruz Sur. En la década del 90 se privatizó el sistema de gasoductos. Actualmente en la Argentina este tipo de transporte está a cargo de empresas privadas. Tenemos la transportadora de gas del norte en zona centro y norte del país y la transportadora de gas del sur en zona centro y sur del país. En la cadena del gas le siguen las empresas distribuidoras del gas en las redes regionales y provinciales. Por ejemplo, Metrogas, que distribuye a toda la capital federal hasta la zona sur del Gran Buenos Aires, es decir, a 8 millones de personas y 80.000 industrias y comercios. O Litoral Gas, Gas Cuyana, Gas del Centro, Gas Nor, en fin, muchas redes que distribuyen gas a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Hablemos de las obras de gas a futuro. Dentro del Plan Energético Nacional 2004-2013 se está ampliando el sistema de transporte de gas de Transportadora de Gas del Sur y Transportadora de Gas del Norte. También el gasoducto del NEA, de 1.500 kilómetros de longitud, abastecerá zonas del nordeste argentino que actualmente no tienen gas natural. También se está impulsando el gasoducto del Sur, una obra internacional que atravesaría gran parte de América del Sur, vinculando a la Argentina con Uruguay, Brasil y Venezuela. Dentro de este plan, una obra importantísima y de reciente inauguración es el segundo cruce al Estrecho de Magallanes, un nuevo gasoducto submarino de 38 kilómetros que lleva gas desde Tierra del Fuego hasta Santa Cruz. Si bien el futuro del gas es positivo, es esencial tomar conciencia de su uso eficiente y racional, sobre todo en invierno. Claro. No olvidemos que en invierno hay pico de consumo máximo. El sector residencial, o sea, todos nosotros en nuestras casas, consumimos más gas para calefaccionar. Esto hace que haya menor disponibilidad para el transporte en las estaciones de GNC, en los comercios y en las industrias. Entre ellas, las centrales termoeléctricas generadoras de electricidad, que usan como principal combustible para su funcionamiento el gas natural. Sin un uso eficiente del gas, el sistema de transporte se tensiona. Además, ya que por ley tienen prioridad los usuarios residenciales, todas las industrias deben recurrir a otro tipo de combustibles más caros y a veces más contaminantes para funcionar. Y debe aumentarse la generación hidroeléctrica y la generación de gasoil y fuel oil. Todo se relaciona, por eso el cuidado en el uso del gas es esencial. Hay 2 temas básicos para tener en cuenta: el uso de los artefactos y el control de la temperatura ambiente. Mantenga todos los quemadores limpios. La llama debe ser estable, silenciosa y de color azul intenso. Trate de abrir solo lo necesario la tapa del horno mientras cocina. El termotanque utiliza menos gas que el calefón, ya que no hace falta regular la mezcla de agua para obtener la temperatura deseada. Hay que aprender a controlar la temperatura de nuestra casa. No calefaccione ambientes de su vivienda que no utilice y cuando los artefactos de calefacción dispongan de termostato, úselos para regular la temperatura adecuada sin exagerar. Fije un valor normal y no excesivo, por ejemplo, de 20 grados. Con ropa adecuada para cada época podrá reducir las necesidades de calefacción. Aislar su vivienda es una forma directa de evitar filtraciones de aire frío que obligan a usar más gas. Los burletes en ventanas son un recurso muy accesible en su economía. Y si está a su alcance, ponga cristales dobles. Y más que nada, use el sentido común y tome conciencia. Tendríamos que pasar a explicar el camino de la electricidad. ¿No podríamos olvidarnos de los mapas y de los esquemas? Yo no tengo problema, pero seamos didácticos. Ah, ya sé. ¿Y si hacemos una especie de tour eléctrico? ¿Tour eléctrico? ¿Cómo estás con el tema de las vacaciones,
todos disfrutamos de la electricidad, a veces sin percibir la complejidad técnica del camino de la energía. Un tema clave si hablamos de energía eléctrica es cómo se transporta desde donde se produce hasta los lugares en donde se utiliza. Claro, porque la electricidad no puede almacenarse. ¿Y las pilas? No, esa es una escala de almacenaje muy pequeña. En las magnitudes de las que hablamos para el consumo masivo, es imposible almacenar la energía eléctrica. Imaginemos que el voltaje eléctrico es algo parecido a la presión del agua en una cañería. Arranca con gran presión para que el agua llegue más lejos. En lugar de agua a presión que avanza, podemos decir que la corriente de electrones necesita mayor envión para avanzar. O sea, para transportar energía eléctrica a gran distancia, conviene trabajar con alto voltaje o alta tensión. Pero una vez que la electricidad recorrió esa gran distancia, conviene distribuirla en baja tensión para su uso. ¿Cómo sería el camino, el viaje, el periplo turístico de la electricidad? El inicio es en una planta o central termoeléctrica, hidroeléctrica o núcleo eléctrica. En la misma planta generadora o al lado, una planta transformadora eleva el voltaje a alta tensión mediante grandes transformadores para darle envión a la energía para que viaje a largas distancias. El viaje prosigue por las líneas de alta tensión. Grandes torres metálicas para sujetar los cables a lo largo de cientos y hasta miles de kilómetros. Esto es una subestación transformadora que mediante transformadores baja el voltaje a media tensión para adecuarlo a las líneas de distribución. De aquí salen otras líneas que se diversifican en las zonas urbanas y rurales para llevar la electricidad a los consumidores. Y luego, los últimos transformadores ubicados en los postes y columnas de distribución de los barrios, que terminan de disminuir el voltaje a baja tensión para el consumo final. De aquí seguimos así. La caja principal y el medidor. Y de acá en más, la línea entra en el dominio de su hogar. Es importante también saber que detrás de esta boleta, como en la de gas, hay toda una cadena de costos. Primero, el costo de la energía producida por las empresas generadoras. Después, el costo del transporte de alta y media tensión. Y por último, el costo de la distribución hasta el domicilio, el comercio y la industria. Parece obvio, pero electricidad y gas no son impuestos, son servicios. En la industria de la electricidad argentina trabajan miles de personas que con su esfuerzo logran llevar todos los días energía a los hogares, comercios e industrias del país. Pensemos que más de 40 empresas generadoras de energía eléctrica producen aproximadamente 20.000 megawatts de potencia entre centrales termoeléctricas, hidroeléctricas y nucleares. Cerca de 10 empresas transportistas de energía con 22.140 kilómetros de líneas de transmisión transportan la electricidad desde lejanos sitios donde se genera hasta las ciudades, localidades y pueblos donde se consume. Más de 60 empresas distribuidoras de electricidad abastecen a millones de habitantes. Es un sistema complejo que requiere para su funcionamiento inversiones constantes y de largo plazo, así como supervisión, control y mantenimiento durante las 24 horas, los 365 días del año. La energía eléctrica en la Argentina ha tenido una historia con algunos altibajos. Así es, periodos de gran actividad y producción alternados con momentos críticos en donde la demanda excedía la capacidad de respuesta. Podemos resumir las últimas décadas en 2 etapas. De 1960 a 1980 hubo un incremento en el consumo de electricidad, lo que implicó un aumento en la potencia y en la generación. Y de 1980 al 2000 hubo una baja en el consumo por la difícil situación económica en la que se encontraba el país. En la década del 90 llegó la privatización de todas las ramas del servicio eléctrico y el Estado pasó a actuar como regulador. Esto ya es nuestro presente. Y en este presente hay cosas interesantes para analizar. Veamos. El conjunto de líneas de alta y media tensión que llevan la energía eléctrica desde las centrales generadoras hacia todo el país se denomina Sistema Interconectado Nacional. Si observamos este mapa, vemos que la red de transporte tiene una configuración radial centralista. Por un lado, tenemos los lugares en donde la energía eléctrica se genera, sectores en donde están las grandes plantas que producen electricidad.
el nordeste y el noroeste argentino y la zona de Comahue en la Patagonia. Y por otro lado, aquí vemos las zonas de mayor demanda de energía eléctrica. Gran Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y el litoral, principalmente con Rosario y Santa Fe. En una primera mirada notamos que las distancias entre los lugares de generación de energía y los lugares en donde más se consume son grandes. Así es. En su creación, el sistema eléctrico tuvo una estructura centralista, llevando la mayor cantidad de energía eléctrica hacia el gran centro de consumo energético que es la región metropolitana de Buenos Aires, desatendiendo así, lamentablemente, a otras regiones del país. Comparemos con otros sistemas posibles de red eléctrica. La cuadrícula en Estados Unidos, por ejemplo, o el sistema espiralado en Brasil, parecen responder mejor a la demanda y tienen un crecimiento uniforme. Las nuevas obras, fundamentalmente la línea NEA-NOA, Comahue-Cuyo y la expansión del sistema eléctrico hasta Río Gallegos, se orientan a convertir la red de transporte en una trama más pareja, tipo cuadriculada o anillada, que integre a todo el país y que llegue más equitativamente a todas las regiones. En el 2003, toda la potencia instalada en el país para generación eléctrica era de 21.500 megawatts. El Plan Energético Nacional 2004-2013 aumentará la potencia instalada en 11.385 megawatts, o sea, más de un 50% que la potencia existente en 2003. La expansión del transporte de electricidad es clave en el desarrollo del sistema eléctrico argentino para llevar más y mejor energía a todas las regiones del país. Desde 2003 hasta principios de 2009 se sumaron 2.200 kilómetros de líneas. Actualmente se encuentran en ejecución 2.800 kilómetros y se iniciarán obras por otros 3.960 kilómetros. La idea es anillar con líneas el país, no solo para que este servicio llegue a la mayor cantidad de hogares, sino también para expandir las economías regionales y apoyar el crecimiento industrial en distintas zonas del país. Todo esto que vimos es lo que está detrás de prender el televisor, una bombita eléctrica o el lavarropas. Un sistema tan complejo que de solo explicarlo me duele la cabeza. ¿Ves lo que digo? Vos también necesitas vacaciones. Bueno, mejor pasemos a los consejos sobre el uso eficiente de la electricidad. También en el caso de la electricidad tenemos dos cuestiones básicas: uso eficiente de artefactos y uso racional de la iluminación. Use con prudencia los artefactos más gastadores como planchas, lavarropas y microondas. Cada artefacto tiene secretos para que su rendimiento mejore. Por ejemplo, si lustra el piso, luego de que la cera seque, la resistencia del piso será menor y el consumo también. En las aspiradoras, la limpieza periódica de la bolsa recolectora de polvo evita un mayor esfuerzo del motor. Si compra un artefacto, elíjalo de acuerdo a su etiqueta energética. Es una clasificación que describe el consumo de energía comparando artefactos que cumplen la misma función. De la A a la C, el consumo es bajo. D y E, consumo medio. Y F y G, consumo alto. Una etiqueta A puede corresponder a un artefacto más caro, pero la eficiencia energética alta a la larga es beneficiosa. El uso de lamparitas de bajo consumo constituye una diferencia esencial. El consumo de electricidad para iluminación en una vivienda iluminada íntegramente con lámparas de bajo consumo es 4 veces menor que en una vivienda iluminada con lámparas incandescentes convencionales. Ya vimos que el uso más eficiente de la electricidad implica menos consumo de gas en las centrales termoeléctricas y por ende, una vez más, resaltamos cómo gas y energía eléctrica se interrelacionan directamente. Si nos concentramos en usar racionalmente el gas, la electricidad y el agua, el beneficio para todos será enorme. Qué complejo es el camino para que todo se ilumine, para que obtengamos la energía que necesitamos. Hay tantos factores. Parece un lugar común, pero tomar conciencia de lo que significa la energía en el mundo de hoy, cómo se obtiene y llega hasta nosotros, y de lo importante que es usarla en forma eficiente, es un gran paso que cada uno puede dar para mejorar nuestra realidad y preservar los recursos energéticos de nuestro país y del mundo. El uso eficiente de la energía permitirá mejores condiciones de vida para todos nosotros y para los que habiten este país y este planeta en el futuro. Estuvo bien el cierre. Sí, ¿no? Sí.
La verdad es que nos merecemos unas buenas vacaciones. Marian, ¿cómo estás con el tema de las vacaciones? Bueno, se ve que a vos no te importa. Ah, ¿no? ¿Y estos pasajes? ¿Y esta reserva de hotel? ¡Amor! ¡Sos un genio! ¡Qué sorpresa! ¿Reserva para Sierra de la Ventana? Pero si dijimos Villa Gesell. No, mi amor, este año dijimos Sierra. ¿No dijimos mar? Dijimos Sierra, Marian. ¿Dijimos mar? Dijimos... Bueno, está bien. Vamos a donde vos quieras, mi amor. Bueno, no, está bien. Vamos a donde vos quieras. ¿Sí? Bueno, entonces podemos ir a la sierra. O al mar. Ah, el nuestro sí que es un amor eficiente, ¿eh? ¿Eso quiere decir que nuestras energías se combinan bien? Sí, algo así. ¿Y con qué sistema energético compararías nuestra pareja? Con el hidroeléctrico. ¿Por? Y porque es renovable.